Bienvenido, querido lector, a tu página Libros Inmortales. Te saluda tu querido lector Andro Zulca desde Perú para todo el mundo. Bien, querido lector, comentarte ya que nos encontramos en la tercera parte de este increíble libro, El mito del emprendedor. ¿Por qué no despegan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen? Donde en la tercera parte nos habla construir una pequeña empresa que funcione. Bien, querido lector, no olvides suscribirte, ya que ya nos encontramos en la tercera parte y estamos grabando audio tras audio. Para los que no nos han escuchado aún, tenemos 8, 9 audios anteriores y los puedes escuchar para que puedas comprender de este increíble libro y así te puede ayudar bastante esta información. Bien, comenzamos entonces con el capítulo 10, el proceso de desarrollo de negocio. La tolerancia frente al fracaso es tan solo una parte muy específica de una excelente cultura empresarial. Y esta es una lección que proviene directamente de la parte superior de las organizaciones. Los campeones tienen que hacer miles de intentos y en consecuencia sufren diferentes tipos de fracaso. Es la única forma con la que la organización puede aprender. Autor Thomas Peter y Robert Waterman. La construcción del prototipo de un determinado negocio es un proceso continuo, un proceso de desarrollo de negocio. Su creación está basada en 3 actividades claramente diferenciadas e íntimamente integradas, a partir de las que el negocio garantiza una correcta natural evolución. Estas son innovación, cuantificación y orquestación. La innovación se confunde a menudo con la actividad, pero como apunta el profesor de la Universidad de Harvard, Theodor Levitz, la diferencia entre la creatividad e innovación es la misma que la diferencia entre, por un lado, pensar que las cosas deben realizarse y, por otro lado, hacerlas. Tal como dice el citado profesor, la creatividad piensa en cosas nuevas, la innovación hace cosas nuevas. La revolución de las franquicias ha representado una serie de aplicaciones del concepto de innovación que hasta aquel momento había sido prácticamente ignorado por las empresas norteamericanas, mediante el simple reconocimiento de que no es la circunstancia en la que se halla el negocio la que demanda innovación, sino el propio proceso convertido en producto el que concede la franquicia concentra sus energías innovadoras sobre la forma en que su negocio logra organizarse y venderse. Para el que concede la franquicia, el proceso completo por el que el negocio crea negocio es una herramienta de marketing, un mecanismo para realizar y mantener a sus clientes. Todos y cada uno de los componentes de un sistema de negocio hacen que la franquicia pueda llegar a diferenciar en la mente de su consumidor su negocio de cualquier otro. Allí donde el negocio resulta ser el producto, es más importante su manera de interaccionar con el consumidor que realmente se pueda vender. Y el que como tiene por qué ser caro para ser efectivo. De hecho, algunas de las innovaciones más importantes han necesitado poca más que un cambio en algunas palabras, un gesto o el olor de uniforme. Por ejemplo, ¿qué es lo que invariablemente le dice un vendedor a una tienda detallista a un cliente que entra? Le dice: ¿en qué puedo servirle? ¿Ha oído esto con anterioridad? ¿Y cómo responde invariablemente el cliente? Dice: no, gracias, solamente mirando, estaba mirando. ¿Acaso no ha pronunciado estas mismas palabras anteriormente? Por descontado, todos los hemos hecho y dicho. En realidad es un fenómeno de ámbito universal. ¿Y por qué? ¿Y por qué se supone que una persona que hace preguntas cuando se sabe que el cliente responderá con la sabiduría muletilla? ¿Por qué contesta como le apetece? Esa es la razón. Si el cliente solo está mirando, el vendedor no trabaja. Podemos llegar a imaginar lo que este puñado de palabras puede llegar a costar a los comerciantes. En nuestros países solo en términos de venta pérdidas, he aquí una oportunidad para intentar una pequeña y poca costosa innovación. La innovación, en lugar de preguntar ¿puedo servirle en algo?, se podrá probar con ¿ha tratado antes con nosotros? Que el cliente responderá con un sí o con un no. En ambos casos, el vendedor es plenamente libre para seguir con la conversación. Si la respuesta es sí, se podría decir: magnífico, hemos creado un nuevo programa especial para personas que han comprado aquí con anterioridad. Déjeme un minuto para que le cuente los detalles más importantes. Y si la respuesta es no, se puede decir algo como: magnífico, hemos creado un programa especial para aquellos que todavía no han comprado en nuestra tienda. Déjeme un minuto para contarle los detalles más importantes. Por descontado, debe existir el nuevo programa mencionado tanto para aquellos que no han comprado con anterioridad como para los que lo han hecho. Pero, sin duda,
Esta es la parte más difícil del proceso de innovación. Tan solo hay que pensar en ello y dedicarle unas cuantas palabras, nada raro, extraño o fuera de lugar, pero el resultado garantiza la inversión de dinero de su bolsillo, del bolsillo del propietario. ¿Cuánto? Depende del grado de entusiasmo, la experiencia de nuestros clientes. Detallistas nos dicen que tan solo produciendo el cambio apuntado, las ventas se pueden incrementar de forma inmediata entre un 10 y un 16%. Increíble. ¿Se lo imagina? Con unas simples palabras las ventas se disparan y no en pequeñas proporciones, sino en cantidades cuanto menos considerables. ¿Qué es lo que cualquier empresario haría por un incremento del 10 al 16% de sus ventas? Continuamos con la innovación. Un periodo de pruebas de 6 semanas para los vendedores. Durante las 3 primeras lleve un traje marrón, una camisa y un tono muy serio, una corbata oscura para los hombres y unos zapatos marrones bien lustrados. Garantice que todos los elementos de su traje están limpios y bien planchados durante las 3 semanas siguientes. Póngase un traje azul marino, una buena y bien planchada camisa blanca, una corbata roja, pañuelos rojo para las mujeres y unos zapatos negros con lustre. Los resultados serán drásticos. Las ventas se dispararán en el segundo periodo de prueba de 3 semanas. ¿Por qué? Porque tal como han descubierto de forma sistemática nuestros clientes, los trajes azules venden mejor que los marrones. Y sobre todo no es un problema de quién está dentro. No hay ningún género de duda de que McDonald's, Federal Express, Disney, Mr. Fit, Cookies y otras muchas empresas cualificables como extraordinarias gastan mucho tiempo y dinero en la determinación de la percepción de su apariencia entre sus clientes y el mercado en general, y resulta rentable, y es lo que de una forma consistente cada vez más, sin tener en consideración el sector. La innovación. La próxima vez que busque a alguien para hacer algo, tóquele suavemente en el brazo mientras le dice lo que tiene que hacer. Se sentirá usted impresionado al comprobar que un gran número de personas responden positivamente cuando se les toca. Ahora, para aplicar este principio en un negocio, usted o sus vendedores tendrían que acostumbrarse en algún momento del proceso de ventas a tocar ligeramente a sus clientes, en el antebrazo, en el codo. Se dará cuenta cómo así ha hecho nuestros clientes, que se producirá una sensible y mesurable mejoría en las ventas. La innovación es el corazón de cualquier negocio, de cualquier empresa, cualificable como expresión, como excepcional. Es un proceso cuyo objetivo es el planteamiento continuado de una pregunta que resulta relevante en la forma que mi cliente obtiene lo que desea de mi empresa. Para que la innovación resulte realmente significativa, a tomar en cuenta siempre el punto de vista del cliente. A la vez, la innovación simplifica cualquier negocio en sus operaciones claves. Hace que las cosas sean más fáciles para todo el mundo, para todos aquellos que participan en las operaciones propias de la empresa. De no ser así, se hablaría de innovación, sino de complicación. La innovación, en consecuencia, es el mecanismo mediante el que un negocio se identifica en la mente de un cliente y establece su individualidad. Es el resultado de un horizonte de necesidades percibidas y de expectativas inconsistentes del cliente guarda estándar, un horizonte generado científicamente y verificado cuantitativamente. Además, son las habilidades desarrolladas en el negocio y asumidas por el personal como consecuencia de la pregunta persistente: ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? A sabiendas de que cuando se hace nunca se descubrirá la mejor manera de hacerlo. Hay que ser consistentes, pero de que mientras se lance ese tipo de preguntas, seguramente se descubrirá una forma que resultará mejor que la que se está empleando. En este sentido, considere que la innovación es la habilidad para hacerlo de la mejor forma. Produce de un alto grado de energía en cada empresa en la que es fomentada y alimentada y estimulada. Energía a su vez servirá para alimentar cada uno de los elementos claves de la empresa, sus empleados, clientes, proveedores y prestamistas. Y es que en una empresa innovadora todo el mundo crece. No existe ningún género de duda respecto a la innovación en la firma de una mano imaginativa y audaz. Tenemos un título: cuantificación. Pero por sí misma la innovación no conduce a ninguna parte para ser plenamente efectiva. Todas las innovaciones necesitan ser cuantificadas. Sin la cuantificación, ¿cómo se puede saber dónde y cómo ha podido funcionar la innovación? Por cuantificación entiendo las cifras relacionadas con el impacto de la innovación sobre un determinado proceso.
Por ejemplo, si preguntamos a un grupo de cualquiera de propietarios de pequeños negocios cuántas oportunidades de ventas ha tenido en el día anterior, tal como las tenemos día tras día en Gerber Business de corporación, yo personalmente puedo afirmar sin miedo a equivocarme que el 99% de ellos desconocerán la respuesta. Sin embargo, es triste comprobar que la cuantificación es algo que apenas se realiza en las empresas, y eso que representa, tal como hemos visto, una inmensa cantidad de recursos financieros. Por ejemplo, ¿cómo se podría saber que mediante el cambio en las palabras empleadas para dar la bienvenida a un cliente en una tienda se puede producir un incremento del 16% en las ventas? A menos que se cuantifique mediante, uno, la comprobación de números de personas que entraban en la tienda antes de que la innovación produjese sus efectos. 2. La comprobación del número de personas que comprobaban productos y su valor monetario antes de que el cambio de las palabras se produjese. 3. El recuerdo de las personas que vienen a la tienda después de introducir los cambios en las frases de bienvenida. 4. El recuento en un número de los clientes que decidieron comprobar algo. 5. La comprobación de valor por medio por la compra. Y 6. La comprobación de cuál fue la mejora a consecuencia de la innovación. Estas cifras tendrían que determinar el valor preciso de la innovación que ha sido introducida. ¿Cómo se podría saber que llevando un traje azul se produciría un impacto monetario específico sobre un determinado negocio? A menos que se pudiese cuantificar este impacto y se estableciera un control específico para medir los resultados posteriores. La respuesta parece obvia. No se podía, y tal como ya he dicho, muy pocos propietarios de pequeños negocios cuantifican este tipo de cosas, incluyendo los que a priori creen que la cuantificación. Esto es debido a que muy pocos de estos pequeños empresarios consideran que estas aparentemente insignificantes innovaciones son en realidad sumamente importantes. Pero si supiéramos que se podría incrementar las ventas en un 10%, haciendo algo tan simple como llevar un traje azul, ¿lo haríamos? ¿Se consideraría importante? La respuesta es tan obvia que hace que la pregunta se convierta prácticamente en ridícula. Claro que lo haríamos. Y es obvio que debe elegir el proceso de cualificación a la luz del proceso que desarrolla el negocio. Se ha empezado por cuantificar todo lo relacionado con la forma de realizar el negocio, de operar en la empresa. Quiero decir todo. ¿Cuántos clientes se ven personalmente al día? ¿Cuántos por la mañana? ¿Cuántos por la tarde? ¿Cuántas personas llaman por teléfono cada día? ¿Cuántos llaman preguntando por un precio? ¿Cuántos quieren preguntar algo? ¿Cuántos quieren comprar algo? ¿Cuántas unidades del precio X se venden por día? ¿En qué momento del día se venden? ¿Cuántos se venden por semana? ¿Cuál es el día de mayor afluencia? ¿Y qué afluencia de clientes hay exactamente ese día? Y así sucesivamente. No existen nunca demasiadas preguntas que realizar para llegar a cuantificar la actividad de un negocio. De vez en cuando el propietario y su personal suelen pensar en su negocio en términos de cifras. Se deberá cuantificar todo. Se hará posible comprobar la salud del negocio a partir del flujo de cifras. El propietario se familiarizará con las cifras del negocio de la misma forma que un doctor lo hace con la presión sanguínea y con el número de pulsaciones. Y eso es así debido a que sin las cifras se hacen de todo punto imposible. Saber hacer se está a menos que hacia dónde se va. Las cifras aportarán una visión y un significado totalmente nuevo. Aparecerán las posibilidades. Tenemos un tercer título, la orquestación. Una vez que se innova el proceso y se cuantifica su impacto sobre un negocio, una vez que se detecta algo que funcione mejor que lo que previamente había, que se descubre la forma de incrementar el número de CIEs de los clientes, empleados, proveedores y prestamistas. Llegado a este punto, es el momento de orquestarlo todo. La orquestación es la eliminación de la discreción y de la elección en el nivel operativo de la empresa. Sin orquestación, nada puede ser planificado ni anticipado por el propietario o por el propio cliente. Si se hace las cosas de forma diferente cada ocasión, si cada uno lo hace a su albedrío, a su propia elección, en lugar de hacerlo creación, orden, se estará generando involuntariamente el caos. Tal como lo afirma Theodore Leibniz en su importante libro Marketing for Business, la discreción es el enemigo declarado del orden, de la estandarización y de la calidad. Si funciona un traje azul, llévelo en todo momento delante del cliente. Sería
el dictado fundamental de los discípulos de la orquestación. Si el hola ha tratado usted antes con nosotros funciona mejor que otro planteamiento grabado, se empleará el recibir a un cliente y pasará a ser la regla diaria de los discípulos de la orquestación. Mediante el término discípulo de la orquestación me refiero a cualquier persona que haya decidido seriamente producir un resultado predecible y consistente en el mundo de los negocios, independientemente del tipo de negocio que tenga. Bien sea Fritz Smith de FedEx Express, Tom Watson de IBM, Ray Kroc de McDonald's y Walt Disney de Disney, David y Randy de Mr. Fitz y Cookies o cualquier otro. Porque cada uno de los fundamentos o de los fundadores de alguna de las empresas que han logrado poner en marcha con éxito en formato de negocio de franquicia, del tipo que se tiene que tener en cuenta algo obvio, si no se ha orquestado, si no puede poseer, si no posee, no se puede depender de ella, si no depende de ella, no se tiene que una franquicia, y sin ella no se puede pretender alcanzar éxito. Porque al hablar de franquicia hay que entender una forma propia de hacer negocios que diferenciar uno del otro. En resumen, la diferencia de una franquicia es simplemente la única forma posible de hacer negocios. Y a menos que la única fórmula existente de hacer funcionar un negocio pueda ser repetidas en cada momento sin problemas, no se podrá afirmar que se ha conseguido. El propietario lo habrá perdido. Y si esto ocurre, estará fuera del negocio. La necesidad de orquestación se basará en la convicción constante de que las personas se comportarán de un único modo, siendo impredecibles. Pero para que un negocio pueda ser predecible, deben serlo también sus personas. ¿Qué hacer? Entonces, el sistema será quien ofrezca el mecanismo para facilitar la predictibilidad. ¿Con qué finalidad? Para darle al cliente lo que realmente desea en todo momento y donde sea. ¿Y esto por qué? Porque a menos que un cliente reciba en todo momento lo que puede necesitar, lo encontrará en algún otro sitio. La orquestación es el elemento aglutinador que permite garantizar el cumplimiento y la satisfacción de las percepciones de cualquier tipo de cliente. La orquestación es la convicción de que el caos desaparecerá. Cualquier posible experiencia humana es el orden y la lógica que, unida detrás del deseo humano, que busca la razón. La orquestación es algo tan simple como hacer lo que hace, decir lo que dice, mirar cómo se mira, siendo como y quién se es, durante todo el tiempo que el negocio funcione y se produzcan los resultados deseados. Y cuando deje de funcionar se deberá cambiar. Y el proceso de desarrollo de negocio no es algo estático, no es algo que se realiza y a continuación se abandona. Es algo que se está realizando en todo momento de forma continuada y permanente. En otras palabras, una vez se ha innovado, cuantificado y orquestado algo en un determinado negocio, se deberá continuar innovando, cuantificando y orquestando. El proceso de desarrollo de negocio es algo dinámico, simplemente porque el mundo está moviéndose como lo hace. No aceptará la existencia de algo de carácter estático en su seno. Para llegar a comprender las dinámicas del cambio de valor de la comunicación de los pensamientos, es una idea que debe quedar plasmada en un ámbito práctico, tal como hemos aprendido en Gerber. Es una filosofía, una cosmología, es lo que cada uno quiere que sea, pero a la postre termina siendo una oportunidad para completar aquellos que se han completado en el lugar de que ocupan, en la actividad o en cualquier otro que pueda ocupar con suficiente imaginación y deseo. De pronto me di cuenta de que había dejado caer los argumentos sin tener en cuenta a Sarah. Suele ocurrirme a veces, lo siento Sarah, he seguido desarrollando la idea, entiendo tan solo mi propia voz. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres que sea más concreto en alguno de los puntos que te he comentado? Sarah me tocó las manos por encima de la mesa y me dijo, mi cabeza estaba repleta de preguntas, aunque de algún modo pienso que me las vas a responder en breve. Tan solo quiero darte las gracias por lo que haces por mí. Si no te sabe mal, podríamos seguir con ello y entrar en funcionamiento. Toma un sorbo de té y seguimos adelante. Fin del capítulo. Ha sido muy extenso, como podrás escuchar el audio. Muy extenso. Ahora nos dirigimos al capítulo 11, su programa de desarrollo de negocios. Así que, querido lector, no olvides suscribirte para que puedas escuchar y no perderte ningún capítulo. Nos vemos en el siguiente audio. Bye bye.